Compañeros, buenas tardes. Vamos a- a pasar, como siempre, un listado parcial de asistencia, compañeros. Entonces, para que estén pendientes por ahí. Vamos a ver, hay que admitir. Ahí está. Bueno, está presente Luis Estuardo Orrego. Luis Estuardo Orrego no está. Pablo Sebastián Leiva. Pablo Sebastián Leiva no está. Jonathan Eric Escobar. Muy bien, Jonathan. Kenia Estefanía Noriega. Buenas tardes, presente, licenciado. Muy bien. Daniel Arturo Presente, Macario. licenciado. Muy bien. Ana Andrea Tomás. Hanna Andrea Tomás, ¿está presente? Tania Argueta Rivera. Tania Argueta Rivera. María del Carmen Estrada Alegría. María del Carmen Estrada Alegría, ¿no está? Joel Alexander Son Oliva. Ahí está, ya lo vi, compañero. Ahí ya lo vamos a marcar, no tenga pena. Carlos Francisco Pérez Argueta. Carlos. Presente, licenciado. Presente, Muy bien. licenciado. Ok, ahí vamos a marcarlo, Carlos. Vamos a ver. Ashley Fulvia de la Cruz. Ashley no está. Fulvia de la Cruz Azurdia. Edrey Irani Callejas Ambrosio. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Brenda Noemí Juárez Rodríguez. Presente, licenciado. Bien. Melissa Noemí Velázquez Nig. Presente, licenciado. Rodrigo Adalberto Acevedo Franco. Muy bien, Rodrigo, ya lo marqué aquí. Alexia Gabriela Navichok. Alexia Presente, Gabriela licenciado. Navichok. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Carlos Iván Julián. Carlos Iván Julián no está. Daniela Alejandra Navas Samayoa. Muy bien, Daniela, aquí lo vamos a marcar. Marilyn Fernanda Varías Villatoro. Presente, licenciado. Muy bien. María de los Ángeles Asturias Muñoz. Presente, licenciado, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Andrea Gabriela Corona. Presente, licenciado. Muy bien. Melissa Nicté Sarazúa Cojti. Presente, licenciado. Muy bien. Priscila Marielos Vanegas. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Carla Roxana Cabrera. Presente, licenciado, buenas tardes.
Buenas tardes. Armando García Ávila. Armando García Ávila. Juan José Koch. Muy bien, aquí ya lo marqué, ya lo vi por ahí, Juan José. Emerson Chet Sicán. Aquí la vamos a marcar Ashley, ya vi su mensaje. Luis Avilés Castellanos. Adriana Elizabeth Pérez Monzón. Karen Rocío Quej Samayoa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Madeline Alejandra García Dávila. Jacqueline Adriana Reyes. Presente, licenciado. Bien. Freddy Alejandro Chávez Girón. Presente, licenciado. Bien. José Rodolfo Flores Cepeda. Presente, licenciado. Muy bien. Wilber Steven Ríos Zúñiga. Jamie Gabriela López Solares. Aquí lo vamos a anotar Armando, ya vi su mensaje ahí. Jamie Gabriela López, ¿no está? Bueno, ahí nos vamos a quedar, compañeros, en el tema de la asistencia, ¿verdad? Y se recuerdan que no se llaman a todos, es solo un grupo el que se llama, porque son demasiados, entonces llevaría mucho tiempo para todos, ¿verdad? Entonces siempre es una asistencia parcial, ¿verdad? De un grupo nada más. Bien, vamos en la clase anterior, compañeros, se recuerdan que vimos la diferencia entre grupos coaligado y sindicato. Entonces, hoy vamos a empezar viendo a los sujetos procesales dentro de los procesos colectivos, ¿verdad? Por si quieren poner ahí como título, eh, los sujetos procesales dentro del proceso colectivo. Inicialmente, compañeros, tenemos que considerar el concepto de sujetos procesales. Los sujetos, compañeros, no es sinónimo de parte procesal. Para eso tenemos que tenerlo claro. Y esto es aplicable no solo en procesal del trabajo, sino en otros cursos procesales. Cuando usted dice sujeto procesal, la parte procesal son, son sujetos, ¿verdad? Pero no se limita o no es sinónimo sujeto procesal, parte procesal, ¿verdad? Entonces, los sujetos procesales
son todas aquellas personas que intervienen en el proceso colectivo, no necesariamente como parte procesal, ¿verdad? Puede ser el mismo juez de trabajo, el tribunal de conciliación, es decir, todas aquellas personas que intervienen en un proceso, todos, cualquiera que interviene se considera un sujeto procesal, ¿ya? Ahora bien, las partes procesales son las que tienen la contienda entre ellos, ¿verdad? Es decir, la parte demandante y la parte demandada. Ellos también son parte de los sujetos procesales, pero no solo ellos son sujetos. Entonces, esa es la idea principal, compañeros. Entonces, anotemos ahí, compañeros, un par de líneas, ¿verdad? De sujetos procesales. ¿Se consideran sujetos procesales? Quienes intervengan en el proceso colectivo. Quienes intervengan en el proceso colectivo, coma, comprendiendo al juez o tribunal, coma, las partes y demás personas que intervienen en el proceso. Y demás personas que intervienen en el proceso. Bien, entonces ahí escribimos, compañeros, un par de líneas sobre qué entendemos por sujeto procesal, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar a otro apartado que sería las partes procesales dentro del proceso colectivo de carácter económico-social. Pueden anotar ahí, ¿verdad? Como un subtema de lo que estamos platicando. Partes procesales en un proceso colectivo de carácter económico-social. Entonces, esto surge, compañeros, este subtema surge en relación a lo que ya hemos platicado, ¿verdad? De que dentro de un proceso colectivo, primero platiquemos y luego por ahí les voy a dictar algunas líneas, compañeros. Hemos hablado con anterioridad y ustedes algo también han respondido en los laboratorios en relación a los sujetos o a las partes procesales dentro de un proceso colectivo. Y hablamos también el otro día que una de las partes procesales del proceso colectivo de carácter económico-social son los grupos coaligados de trabajadores, ¿verdad? Estos grupos coaligados de trabajadores que leímos, estudiamos en el artículo 377 en su primer párrafo, que dice que se nombra una delegación integrada por 3 delegados, ¿verdad? Que son los que están facultados para plantear el conflicto. Entonces, por ahí digamos, es una variante de parte procesal. Compañeros, denme un segundito, solo voy a ver aquí algo urgente que tengo por acá, permítanme. Gracias, compañeros, perdón ahí por la interrupción. Entonces, les decía que los grupos coaligados se constituyen para plantear y ser partes procesales de un proceso colectivo de carácter económico-social. Eso por un lado. También hablamos el otro día, compañeros, que pueden ser partes procesales los sindicatos. Y los sindicatos van a actuar a través del comité ejecutivo, que dijimos que pueden ser todos, digamos, en pleno, o solo 3 de sus miembros, que la asamblea decida que lleve la representación del sindicato en un conflicto colectivo. Luego, también hay que recordar, compañeros, que
que esto no se limita únicamente a trabajadores, ¿verdad? Entonces pueden haber también sindicatos de patronos, ¿verdad? Que pudieran eventualmente también plantear conflictos colectivos. Y luego hay patronos individualmente considerados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una empresa es propiedad individual, entonces pudiera un sindicato, por ejemplo, demandar al patrono y el patrono al ser individual, entonces él puede actuar dentro del proceso colectivo, pero a través de una delegación análoga, ¿verdad? Es decir, que por eso ustedes vieron en una, de sus, en una pregunta de uno de los laboratorios que decía que en qué plazo el patrono nombraba la delegación análoga y la respuesta era 24 horas. Incluso en algunas de las variantes de examen venía eso de cuál era el plazo para nombrar la delegación análoga. Y entonces el patrono individual va a actuar a través de sus delegados, ¿verdad? En este proceso colectivo de carácter económico social. Bien, entonces escribamos, compañeros, algunas líneas para que todos tengan, digamos, el mismo contenido para efectos de examen. Entonces dijimos como subtema que se trata de las partes procesales dentro de un proceso colectivo de carácter económico social. Y el número 1 sería los grupos coaligados de trabajadores. Número 1, grupos coaligados de trabajadores. Entonces anotemos ahí, actúan por medio de su delegación. Actúan por medio de su delegación formada por 3 delegados. Formada por 3 delegados a quienes se les faculta para firmar cualquier arreglo, a quienes se les faculta para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. A quienes se les faculta para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Y pueden poner como fundamento legal, compañeros, el artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. 377, primer párrafo, Código de Trabajo. Bien, vamos al número 2, compañeros. Sindicatos de trabajadores. Número 2, sindicatos de trabajadores. Por medio de su representación. Por medio de su representación, coma, ya sea el comité ejecutivo en pleno, ya sea el comité ejecutivo en pleno, o 3 de sus miembros, o 3 de sus miembros designados, por la Asamblea General.
Ponemos como fundamentos artículo 377, segundo párrafo. 377, segundo párrafo del Código de Trabajo. Segundo párrafo del Código de Trabajo y artículo 223, inciso E. Artículo 223, inciso E del Código de Trabajo. Licenciado dijo 223 o 323. No, 223. Muchas gracias. Muy bien, 223, inciso E del Código de Trabajo. Vamos con número 3, sindicatos de patronos. Por medio de sus representantes sindicales, artículo 377, segundo párrafo. Por medio de sus representantes sindicales, artículo 377, segundo párrafo. Y como número 4, compañeros, patronos individualmente demandados. Patronos individualmente demandados. Anotemos el patrono individualmente demandado actúa. El patrono individualmente demandado actúa en el proceso colectivo por medio de una delegación análoga. Actúa en el proceso colectivo por medio de una delegación análoga. Por medio de una delegación análoga. Análoga a la de los trabajadores que promueven el proceso colectivo. Una delegación análoga a la de los trabajadores que promueven el proceso colectivo. Nombrada dentro de las 24 horas siguientes. Nombrada dentro de las 24 horas siguientes a la notificación. Veinticuatro horas siguientes a la notificación del planteamiento del conflicto colectivo. Artículo 382 del Código de Trabajo. Muy bien. Entonces, ahora entramos ahí, cerramos esa parte, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre
así como repitiendo lo que hablamos el otro día sobre la acreditación de la representación. Digamos, esto me interesa mucho que todos tengan las mismas anotaciones. Entonces, anotemos acreditación de la representación. Ese sería como una especie de subtítulo, ¿verdad? Acreditación de la representación. Entonces, previo a que podamos escribir algunas líneas, compañeros, debemos de tener pues, claro que cuando una persona jurídica colectiva interviene en un proceso, sea civil, laboral, cuando en cualquier otro ámbito, la persona jurídica tiene que actuar a través de sus representantes, ¿verdad? Es decir, eh, tiene que haber quién o quiénes representan a esa entidad y tienen estas personas que acreditar la calidad con la que están actuando, ¿verdad? Es decir, esa acreditación, compañeros, que nunca se les olvide que tanto en procesal civil, en procesal laboral y en otros ámbitos del derecho se debe acreditar la representación, ¿verdad? Es decir, cuando por ejemplo, en un proceso civil, por ejemplo, va a actuar una sociedad anónima o una asociación, una fundación, siempre tiene que haber un representante legal que acredite la calidad de representante, ¿verdad? Y por supuesto que también la representación, por ejemplo, que se pudiera tener a través de un mandato, por ejemplo, también se debe acreditar en la primera gestión, ¿verdad? Tanto el Código de Trabajo como el Código Procesal Civil tienen disposiciones que dicen que en la primera actuación que se realice tiene que acreditarse la representación que se ejerce. Entonces, en este caso, llevándolo a lo que hemos estado platicando, los grupos coaligados y los sindicatos estos ya mencionados, ellos tienen que acreditar la representación, ¿verdad? En el caso del grupo coaligado, compañeros, anotemos ahí como número 1, los grupos coaligados acreditan su representación, anoten, grupos coaligados acreditan su representación con la certificación del acta de su constitución. Eso con base en el artículo 377 del Código de Trabajo. Y en el caso, ahora como número 2, ¿verdad? Los sindicatos, ¿verdad? En el caso de los sindicatos, acreditan con los siguientes documentos. Pueden anotar ahí, ¿verdad? Los sindicatos acreditan con los siguientes documentos. Vamos a poner 3 documentos. Entonces podemos poner el inciso A, por ejemplo, el primero. Licenciado, buena tarde. Disculpe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Es que se escuchó cortado. Por favor. Muy bien, no da pena. Dijimos que los grupos coaligados acreditan con la certificación del acta de constitución, ¿verdad? Del acta de constitución y estamos hablando con fundamento en el artículo 377, primer párrafo. Y luego hablamos ya de los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos acreditan con los siguientes documentos y entonces dimos inciso A. Certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. Extendida por el Departamento de Registro Laboral.
Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo. De Dirección General de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Punto y seguido, los sindicatos deben estar inscritos. Los sindicatos deben estar inscritos en el registro público de sindicatos. Y ponemos como fundamento el artículo 218, inciso C del Código de Trabajo. 218, inciso C, Código de Trabajo. Vamos entonces con el siguiente documento, compañeros, el inciso B, ¿verdad? Ya dijimos que son 3 documentos, ya vamos ya con el A, ahora vamos con el B. Certificación de la inscripción. Certificación de la inscripción del Comité Ejecutivo del Sindicato. Certificación de la inscripción del Comité Ejecutivo del Sindicato. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. De la Dirección General de Trabajo. De la Dirección General de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Punto y seguido. El número de miembros del Comité Ejecutivo. El número de miembros del Comité Ejecutivo no puede exceder de 9. No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Ponemos como fundamentos legales ahí, compañeros, el artículo 223, inciso C y E. 223, incisos C y E del Código de Trabajo. Muy bien, vamos al último documento, compañeros. El último documento que debe presentar un sindicato en estos casos, que sería inciso C. Certificación del acta. Certificación del acta de Asamblea General del Sindicato. Certificación del acta de Asamblea General del Sindicato. Que contenga el acuerdo sobre lo siguiente. Asamblea General del Sindicato que contenga el acuerdo sobre lo siguiente. 2 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a, pueden enumerar ahí, compañeros, son 4 números o poner algún guión o algo, ¿verdad? Pero la cosa es separarlo en 4. Entonces el primero o número 1 podría ser aprobación del proyecto. Aprobación del proyecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Aprobación del proyecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Esto con fundamento en el artículo 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo. 51, penúltimo párrafo, Código de Trabajo. Vamos con el número 2. Planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. En el caso de fracaso de la vía directa. En el caso de fracaso de la vía directa, para la negociación del pacto colectivo. Para la negociación del pacto colectivo. Y ponemos como fundamentos, compañeros, el artículo 378, segundo párrafo. Artículo 378, segundo párrafo, y el artículo 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo. Y 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo. El tercer guión, compañeros, serían designación. Tercer es el número, por ejemplo, el número 3, designación si fuere el caso. Designación si fuera el caso de 3 miembros del comité ejecutivo. De 3 miembros del comité ejecutivo que representarán al sindicato. Que representarán al sindicato. O que la representación la ejercitará. O que la representación la ejercitará el comité ejecutivo en pleno. O que la representación la ejercitará el comité ejecutivo en pleno. Y ponemos como fundamento artículo 377, segundo párrafo. 377, segundo párrafo, Código de Trabajo. Y el número 4, compañeros, o el cuarto guioncito ahí para cerrar esto, sería otorgamiento de facultades. Otorgamiento de facultades a los representantes para negociar ya sea facultades amplias, para decidir en definitiva o facultades limitadas.
o facultades limitadas para negociar ad referéndum. Facultades limitadas para negociar ad referéndum. Y como fundamento el artículo 377, primer párrafo. 377, primer párrafo. Bien, entonces, ahí terminamos este tema, compañeros. Les voy a mandar, permítanme, vamos a ver. Les voy a mandar de una vez, aquí lo tengo, permítanme, al chat colectivo. Vamos a ver, aquí está. Permítanme, vamos a ver. Sí. Bien, ya se los mandé, compañeros. Ahí lo pueden ustedes ver. En el chat colectivo, ahí podemos ver, dice como título, resolución del recurso de apelación dentro del expediente 242-99. Fíjense, compañeros, que esta resolución que le estoy mandando es una resolución de hace muchos años que fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones en el año 1999. Esta resolución, no obstante que ya tiene algún tiempo considerable que fue emitida, nos hace una distinción muy puntual entre los conflictos colectivos de carácter económico-social y los conflictos colectivos de carácter jurídico. Ahí hay una confusión en cuanto al planteamiento del conflicto colectivo. Entonces, la idea, compañeros, al compartir esto es de que lo puedan leer y puedan sacar algún resumen, algunas ideas de lo que ustedes puedan entender de esta resolución. Incluso tiene algunas citas doctrinarias, algunos autores los tiene citados la sala como fundamento para resolver esta apelación. Entonces, eso hace muy importante la resolución. Entonces, traten, compañeros, de leerlo, entender esta resolución, los fundamentos y saquen un pequeño resumen ahí, compañeros, que lo vamos a hablar ya el siguiente día de clases, que ya sería presencial el próximo miércoles. Entonces, esa es una pequeña tareita, compañeros, para que puedan ustedes hacer ese su resumen y vamos a hacer los comentarios ese día. Les voy a preguntar a algunos de ustedes ya de manera presencial qué entendieron con base en el análisis que hagan de esta resolución. También, compañeros, les voy a mandar, porque el tiempo pues va avanzando y ya tenemos que empezar a ver lo del segundo parcial. Entonces, les voy a mandar al chat colectivo al rato el laboratorio número 3. Hay que recordar que el laboratorio 1 y 2 ya fue objeto de examen en el primer parcial. Entonces les voy a enviar el laboratorio 3 para que lo puedan resolver con un instrumento normativo y lo vamos también a comentar en las próximas clases, ¿verdad? Para que el próximo día, que sería miércoles, pues vamos antes de ese día vamos a crear una tarea para que ustedes puedan subirlas a Classroom, sus respuestas del laboratorio 3, 2024, ¿verdad? Entonces, pendientes ahí, compañeros, de su chat colectivo, que les va a llegar ahí entonces ese laboratorio número 3. Bueno, ahí estamos, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos. Pasen feliz tarde, compañeros.
Feliz tarde, licenciado. Igualmente, tardes, compañeros. licenciado. Igual, Feliz cuídense. tarde, Nick. Igualmente, compañeros.